私は実戒純潔のデリエル。ケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Y bien, estamos en la bestia demoníaca Ratatosk. Y bueno, como cabía esperar, vamos a empezar a probar los nuevos personajes. Vamos a arrancar con Skadi y la vamos a utilizar en el equipo meta, es decir, en la estructura más común que se suele llevar en esta bestia. Y obviamente es con Meliodas UR, Valenti y Elizabeth LR. ¿Qué es lo que aporta Skadi a este equipo? Bueno, básicamente ella es la que va a aplicar el debuff de hemorragia. Y esto es gracias a su pasiva, ya que los ataques en área que utilice, tanto la ultimate como su skill de perforación, va a infligir hemorragia. Entonces ese efecto nos va a permitir a cumplir con esa parte, ¿no? De tener siempre esa desventaja a mano. Lo único malo que, a diferencia de Loxinia, al ser un ataque y no una desventaja en sí, para ciertos puntos de la partida puede ser un poco molesto, sobre todo la fase 3 del piso 1, donde nos bloquea ataques y ultimates. Entonces ahí sí o sí vamos a tener que buscar la conmoción de Valenti para poder seguir avanzando. Otra cosa interesante que tiene Skadi es que, en función de las desventajas que tengamos, vamos a tener un aumento de estadísticas básicas y una reducción de estadísticas ofensivas de todos los enemigos. Entonces esto está muy bien, porque Skadi va a darle un sustain bastante interesante al equipo. Lo único malo es que en equipos como el de Meliodas vamos a tener esa quita de desventajas por turno, ya que recuerden que la pasiva del Meli quita una desventaja a cada aliado. Pero aún así, esto sigue siendo muy interesante, sobre todo en las fases tardías y en los últimos pisos, más que nada en el piso 3. Ahí sí se va a notar la diferencia entre llevar a Skadi y otro personaje, porque vamos a tener un sustain y un interesante también aumento de daño, por qué no decirlo. Además que el daño que infligen los aliados aumenta entre un 5 hasta un 40% por cada desventaja aplicada a los enemigos. Esto es, bueno, ciertamente aprovechable cuando le podemos meter las 3 desventajas a la ardilla, pero fuera de eso ahí no se va a notar tanto. Quizás cuando tengamos que utilizar áreas, sobre todo para quitarnos a los troncos, eso sí se va a aprovechar un montón ese aumento de daño extra. En términos de sus skills, son muy parecidas a las skills de la Skadi original. Esta skill es similar a la que teníamos en la Skadi roja, solo que en vez de reducir vida, reduce defensa, o sea, se reduce a ella misma. Y el área es un área de perforación que hace un buen daño, parece que no, pero la verdad que es muy buena carta, la verdad, muy buen set de skills. Obviamente la ultimate es exactamente la misma, yo la he sacado 2 de 6, realmente con una ultimate 1 de 6 se puede pasar sin problemas. Y la reliquia es exactamente igual a la reliquia de la Skadi original, así que vamos a tener hasta un 18% de aumento de todas las estadísticas, porque la verdad que es muy fácil de stackear, considerando, como digo, que tenemos al Meliodas UR y nos va a quitar constantemente desventajas. Además que Valenti también limpia desventajas, y lo mismo hace la Elizabeth. Entonces es como una especie de arma de doble filo, pero ya digo que sobre todo en las últimas fases de cada piso es donde más se puede aprovechar a esta Skadi. En equipamiento lo vamos a estar llevando con vida y resistencia crítica, como llevamos a Loxinia. Lo mismo vamos a ir con Valenti. Meliodas va a ir con ataque y daño crítico, y en el caso de Elizabeth vamos a ir con ataque y resistencia crítica con el orbecito con tasa de recuperación. Set vamos a llevar el mismo de siempre, que es el del ciervo. Y bien, hecha la introducción, vamos con la partida. Muy bien, vamos a empezar con la partida. Básicamente esta runes es literalmente, en términos de estrategia, similar a la de Gloxinia. ¿Cuál es el problema? Como digo, la cuestión acá es que probablemente en un principio sientan que quizás los personajes aguantan un poco menos, porque recuerden que la pasiva de Gloxinia le daba un aumento de estadísticas defensivas por cada personaje presente en el campo. En cambio con Skadi no va a ocurrir eso, al menos no hasta que tengan desventajas. O sea, lo que es la mitigación de daño va a ser simplemente producto del aumento de estadísticas en sí que pueda dar la pasiva de Skadi. Por lo demás, la verdad que el equipo funciona exactamente igual. Ya les digo, no es que con Skadi sea más fácil o más difícil.
Sí es cierto que, como digo, en la parte de el final de cada fase puede notarse un poquito más. Quizás no tanto en el primer piso, porque ahí no suele aplicarnos desventajas, pero ya en el piso 2 y en el piso 3, donde la cosa se pone pesada en lo que se refiere a los ataques de la ardilla, que mete lo que es el tema de la intoxicación a cada rato. Ahí sí se puede poner un poco peligroso, y Skadi es donde entra a brillar, ¿no? Pero ya les digo que en términos de daño eso sí sorprende, y les aconsejaría que en términos de la reliquia traten de cargarla lo más rápido posible. Tampoco es tan complejo, porque al fin y al cabo, como siempre, no vamos a estar quitando las desventajas gracias a tanto Valenti, Meliodas o la propia Elizabeth. No va a ser difícil tener un momento donde Skadi no tenga una desventaja aplicada. Entonces eso es muy práctico en líneas generales. Bien, en la fase 2 de esto ya saben que acá hay que mandarse o sea izquierda o derecha. Yo no les recomiendo con este tipo de equipos gastar la carta de Valenti para nada, la conmoción, perdón. Porque como la hemorragia que mete Skadi es bien por último y bien por una de sus skills, y ninguna de las dos es una, ¿cómo se dice? Ninguna de las dos es útil al principio de esa fase 3, porque la ultimate no se puede usar, y lo mismo el ataque. Entonces lo ideal sería que esa carta de Valenti no la utilicen hasta llegar a esa fase 3. Si para este punto no sacan ninguna carta de Valenti, van a tener que reiniciar o aguantar en la medida de lo posible hasta que salga una. Tampoco es tan complicado el aguantar en la fase 3 de piso 1. Tendrían que estar muy mal equipados sus personajes, o bien muy mal armados, para que no aguanten, porque la verdad el daño que hace es muy poco. Recuerden que sí o sí tenemos que tener ultimate de Valenti. Bueno, en este caso sí o sí ultimate de Valenti, porque en el caso de Loxinia podíamos llevar a la ardilla a la izquierda, a la derecha, y luego con un área de Valenti volverlo a posicionar en el medio. En este caso, como sí o sí tiene que ir a la izquierda, y recuerden que en este caso los ataques de Skadi o bien de Valenti son en área, de zona a distancia, perdón, necesitamos la ultimate que ignora esa restricción que pone la ardilla en términos de los ataques. Ya después ahí es bastante más sencillo, porque ya sea con la ultimate de Skadi o bien en su área, vamos a tener chance de llevarlo hacia la derecha. No recomiendo tampoco gastar a mansalva las cartas de Skadi o de Valenti, por si acaso nos quedamos cortos en términos de daños, o bien de cartas, ¿no? Porque por ejemplo acá tuve suerte que sacamos cartas de Meliodas para hacer el daño suficiente para poder terminar esta run, al menos del primer piso. Recuerden que tenemos el capeo de daño del 40% de vida, así que si tenemos 3 cartas de melee potentes, ya con eso podemos terminar la partida en un turno. Y además que aprovechemos a curarnos con Elizabeth para poder fasear full vida, que es lo importante. Pero como verán, no hay mucha diferencia en términos de facilidad respecto de Gloxinia. Es cierto, como digo, que se echa un poco en falta el aguante de los personajes en algún punto de este primer piso, pero al ser el más tranquilo de todos respecto a los daños, tampoco es que haga tanto problema. Bien, piso 2, como siempre la recomendación es resetear hasta que le salga la pasiva del aumento de estadísticas básicas y no el aumento de ataque cuando no le hacemos daño, por las dudas, porque puede suceder que o bien se esconda. Creo que cuando se esconde cuenta, porque técnicamente no le están haciendo daño, o bien cuando nos petrifica y no podemos quitarnos la petrificación, lo cual no, en el caso de tener Meliodas no ocurre, puesto que quita esa desventaja automáticamente. Bien, fase 1, simplemente muevan a los lados un poco, esperen a que se ranquen las cartas que tengan del melee. Si tienen mucha carta de Meliodas sí pueden darse el lujo de utilizar alguna, pero vayan moviéndolo. Y de paso obviamente están cargando lo que es la pasiva de Valenti. Pero la verdad que el piso 2 es de lo más tranquilo que hay hasta la fase 3, que ahí sí se pone odiosa la ardillita. Acá voy a ir full ataques. De hecho no era tan necesario tirar las dos áreas de melee. Si pueden guardarse una mejor, no porque la vayan a usar en la fase 2, sino más que nada para la fase 3. Por si no les llegan a salir más áreas, porque me ha pasado de estar jugando contra la ardilla y que estar mucho tiempo en fase 2 buscando áreas, porque eso es lo importante. Tratar de obtener la mayor cantidad de áreas posibles para la fase 3. En la medida de lo que se pueda, sería
adecuado 2 áreas de Meliodas aparte de la Ultimate. Porque las 2 áreas doradas, ya sea que tenga activa la pasiva de toda la creación o bien que no la tenga, funcionan igual. O sea, le va a quitar el 33% de vida. Me cabían que Skadi casi pega 1 millón con el área, así que está muy bien. Y la Ultimate está 2 de 6, no es que está súper dupeada ni nada. Tampoco la recomiendo que la dupeen, o sea, no es estrictamente necesario dupear a Skadi para que funcione, a eso voy. De hecho, en términos de dupes me parece que los más importantes son, en todo caso, los de Meliodas y los de Elizabeth. Elizabeth por la curación y por el aumento de daño de estadísticas ofensivas, y Meliodas obviamente por la cantidad de semillas del fin que pueda poner. Quizás tener un Meliodas 4 de 6 respecto a uno 3 de 6 haga más la diferencia, puesto que simplemente con tirar la Ultimate activa o gana la energía oscura necesaria, producto de que mete 3 semillas del fin, entonces automáticamente esa Ultimate convierte todo eso en ganancia. Teniéndolo 3 de 6 es un poco más, es un paso más que hay que dar, hay que apoyarse con un ataque en área más, pero bueno. Y acá simplemente es esperar a tener el punto justo donde pasar de fase. Acá por ejemplo ya tengo las 2 áreas, la Ultimate de Meliodas, así que técnicamente o tranquilamente puedo utilizar una single target. Y en este caso fíjense que nos quedamos cortitos de daño, pero bueno, no importa. Y pasamos a lo que sería la tercera fase. Nos ha tocado la pasiva buena, la pasiva de donde aumenta su daño crítico en función de la reducción de su medidor de Ultimate, cosa que acá exactamente igual, no tenemos un Gowther. De hecho sería interesante probar al Gowther con esta Skadi, que he visto que los niveles de vida con ese Gowther escalan bastante. Obviamente un Gowther que tenga cierta cantidad de dupes, no un Gowther 1 de 6, y lo veo complicado de que sirva, pero bueno. Y acá miren que empieza a hacer un poco efecto la pasiva de Skadi. Es cierto que no tenemos tantas desventajas aplicadas, pero el hecho de tener una desventaja aplicada en cada uno de los personajes nos da un 20% más de estadísticas. O sea, las estadísticas básicas aumentan. No es que, por ejemplo, si un aliado tiene una estadística, una desventaja, aumenta 5% de estadísticas para él solo, no. Si tenemos desventajas aplicadas en total, 4 por lo menos, va a aumentar las estadísticas de todos los aliados. Entonces, eso viene bastante bien cuando no podemos quitarnos las desventajas. Obviamente no es lo ideal, siempre hay que tratar de quitarnos las desventajas lo más rápido que se pueda, porque es un tanto engorroso. Pero en el momento que no se pueda, que es por ejemplo cuando Ratatosk ataca primero con las desventajas y luego con los ataques en punto débil, como por ejemplo ahora, eso viene bastante bien. Ahí por ejemplo tenemos un 15% de aumento de estadísticas básicas, solo por el hecho de tener 2 desventajas en Skadi y una en Valente. Acá da un poco igual. Tengo la teoría, o al menos creo yo que funciona así, que cuando atacamos a Ratatosk y hacemos que se active su pasiva de revivir, él automáticamente se esconde en ese turno. ¿Por qué? No lo sé, pero siempre me ha pasado eso. Es como que tengo un turno de gracia cuando activo su resurrección. Luego a veces se esconde de forma aleatoria. Insisto, todavía no conozco la mecánica, y eso que llevamos ya un par de meses ya sería, ¿no? Un mes y medio más o menos de que ha salido la ardilla. Y la verdad que a día de hoy tampoco es que tengo mucha idea del porqué de ese comportamiento, ¿no? Observen que también con este equipo está bueno que hay situaciones donde no es necesario utilizar la ultimate de Elizabeth. Digo esto porque uno por lógica tendería a gastar la ulti sin ton ni son y tirarla por tenerla y decir, tengo que ciclar sí o sí. No es necesario. Si ustedes tienen sus personajes full vida, no hace falta que tiren la ultimate. Acá por ejemplo vamos a ver, fíjense el aumento de estadísticas que tienen. Meliodas casi tiene 90 cada ataque y ni siquiera tiene la ultimate de Elizabeth aplicada, así que imagínense las estadísticas ofensivas a cuánto trepan. Acá por ejemplo no le quito las desventajas, por lo tanto van a pegar bastante más incluso. Y con el Mary terminamos rematando a la ardilla para terminar este segundo piso. Eso está bueno si por ejemplo están en ese punto donde van a definir una fase y no es necesario quitar las desventajas, puesto que no van a seguir más. Tranquilamente pueden tirar la ultimate de Elizabeth para tener el aumento de estadísticas ofensivas e ir de frente con puro ataque. Bien, vamos entonces con el piso 3 y más de lo mismo, gente. Es muy similar a la estrategia que hacemos con el Meliodas normalmente, que es llevar a la ardilla a la derecha, que en teoría da igual el orden de las desventajas que apliquemos, siempre y cuando apliquemos 3. Aunque a veces si por ejemplo aplico
en vez de envenenamiento, hemorragia al final va hacia la izquierda. Pero yo digo que para mí, no sé, estoy muy acostumbrado a siempre hacerlo en el mismo orden. Y luego rushamos Ultimate de Meliodas, sin más. Acá trato de atacar lo más que pueda al tronco verde. A pesar de que de todas formas es probable que ambos troncos caigan con la Ultimate, independientemente si le hubiese hecho daño antes o no a dicho tronco. Pero bueno, acá nos dan margen para utilizar 2 cartas de Elizabeth. Y de paso también usamos una carta de Skadi para tener un aumento de estadísticas, recuerden, por las desventajas aplicadas. Y con la Ultimate de Meliodas barremos a los troncos. ¿Qué queda ahora más? Básicamente esperar que caigan las cartas adecuadas para poder fasear, que obviamente son las 3 desventajas que necesitamos para mover a la ardilla a la izquierda en la fase 2. Ya de ahí en fuera es una cuestión de cuán rápido rushamos tanto la Ultimate de Meliodas como de Elizabeth, que eso también tendríamos que tener, casi diría que activo al momento de pasar. De ahí en fuera, ya digo, es una cuestión de paciencia, porque recuerden que la ardilla siempre que está a la derecha va a empezar a ver reducidas sus estadísticas constantemente, al punto ya de que cualquier ataque normal la termina bajando. Otra cosa que también es importante aclarar es que no es necesario, como con otros personajes, por ejemplo, ya sea Fitoria o por ejemplo Arturo del Caos, aunque no lo hemos visto, bueno, Fitoria sí lo he visto en piso 3, la hemos visto en piso 3 acá, que sería guardarse una carta de área extra para la fase 2. ¿Por qué? Porque a veces suele pasar con esos personajes donde su Ultimate, independientemente de lo dupeada que esté, no alcanza para poder quitar a los 2 troncos de encima a la vez con simplemente la Ultimate. Entonces no es necesario, por ejemplo, que con Meli ocurra lo mismo. Con Meliodas no hay tanto problema porque como gana un aumento de estadísticas ofensivas abismal entre la Ultimate, bueno, entre su pasiva, perdón, y la Ultimate de Elizabeth, simplemente podemos con su propia Ultimate barrer a esos 2 troncos molestos para que la ardilla se mantenga en el tronco izquierdo. Bien, llegamos a la fase 2. Acá hacemos lo mismo, aplicamos shock, luego envenenamiento, luego hemorragia. Ya digo que hay gente que dice que simplemente con las 3 desventajas se mueve hacia la izquierda en este caso, que probablemente sea así, pero yo me acostumbré a hacerlo en ese orden. Por las dudas lo respeto. Probablemente la próxima vez pruebe a ver si va para la de, a ver si cambia en el sentido de movimiento de la ardilla. Pero bueno, fíjense que tenemos el aumento de estadísticas acá. Yo diría que, como siempre, es mejor que cuando se vayan a limpiar lo hagan después de haber realizado el ataque que necesitan hacer, en este caso la Ultimate de Meliodas, porque acá lo vamos a bufar con la Ultimate de Eli. Y fíjense que casi le quita 2 millones de... Bueno, creo que le quitó 3 millones a cada... O 2 millones y medio a cada tronco lateral, y a la ardilla le quitó un poco menos. Pero bueno, acá vamos a aguantar un poquito más. Y ahí ganamos el aumento de estadísticas básicas. Por eso el segundo golpe que pega es mucho más débil. Además recuerden también que no es solo el aumento de estadísticas básicas la cuestión acá, sino también la reducción de estadísticas ofensivas de la ardilla. Porque cuanto más desventajas tengamos, más se reduce ese daño que nos haga. Y además también tenemos el aumento de daño que hacemos nosotros en función de las desventajas que tenga la ardilla propiamente hablando. Entonces por eso vieron que esa área de Valenti le pegó casi 250k simplemente a la ardilla, que es un montón para lo que es Valenti, ¿no? Y ahora más, de acá más lo que queda es aguantar. Les recomiendo que guarden las cartas de Meliodas para la fase 3, porque la idea sería quitarnos de encima el tronco izquierdo, que es el más molesto de todos, lo más pronto posible. Las cartas de Valenti y de Skadi no son tan necesarias honestamente para esa fase 3, salvo que quieran mover a la ardilla del lugar, pero como al principio no nos interesa tanto, la verdad queda exactamente lo mismo tenerlas o no. A menos, por ejemplo, que sea una carta de Skadi que le dé desventajas a ella misma. Entonces en ese caso sí sería un poco más interesante, pero si no, desháganse de esas cartas molestas. Acá por ejemplo tenemos las 4 Ultimate disponibles, y yo lo que recomendaría es quitarse de encima todas esas Ultimates, tirarlas todas, porque la verdad que no nos ayudan en nada. Acá por ejemplo, a propósito, tiro la Ultimate de Eli primero, no por aumentar el daño en sí de los personajes, sino más bien para que no tengamos chance de rushearlas tan rápido en la fase 3. Muy bien, acá lo ideal sería al principio mantener a la ardilla en el tronco del medio, y esto lo logramos
no utilizando ultimates, ni tampoco más de una desventaja. O sea, si no usamos desventajas, tampoco se va a mover del medio, no va a hacer nada, no va a entrar ningún tronco. Si usamos una sola desventaja sobre la ardilla, que también podríamos tirar desventajas a alguno de los troncos, la ardilla va a permanecer en el medio. Si tiramos 2 desventajas, en teoría debería moverse a la izquierda, y si tiramos 3 debería moverse hacia la derecha. Pero si tiramos una ultimate, puede hacer cualquier cosa. Básicamente se mueve de forma aleatoria. Entonces, por eso es tan recomendable no utilizar al principio ninguna ultimate, ni siquiera la del mismo Meliodas. De hecho, la ultimate de Meliodas úsenla cuando ya la ardilla esté en el tronco derecho, que es donde queremos mandarlo. Muy bien, aguanta el Meli, acá pega 2 veces, ya exactamente igual. Meliodas aguanta muy bien. Y fíjense que la ardilla poco a poco va a empezar a tener esos debuffos de vida, lo que hace que sea un poco más práctico y más sencillo que cuando esté en el tronco derecho tenga menos aguante. Porque al final el problema de la ardilla siempre va a ser que la cantidad de vida máxima que puede llegar a tener es bastante abusiva. Lo ideal sería que la ardilla estuviese al menos lo suficiente como para tener 3 debuffos de esos de vida. Pero si tiene 2 con el equipo de Meliodas tampoco es tan malo, ¿no? Acá por ejemplo ataco con Skadi y meto una desventaja, que es una hemorragia, pero la ardilla se mueve hacia el tronco de la derecha. ¿Por qué? Porque la ultimate de Elizabeth hizo que se moviese de forma aleatoria. O sea, si no hubiese tirado la ultimate de Elizabeth, probablemente se hubiera quedado en el medio. Pero necesitaba curarse, o sí. Acá vamos a rematar al tronco del medio, o al menos es en lo que en teoría yo pensaba que iba a suceder. Pero fíjense que el tronco creo que aguanta con un píxel, de hecho. Pero la ardilla, por alguna razón, se queda en el tronco de la derecha. Como digo, se mueve de forma aleatoria. Lo malo de no haber bajado el tronco es que bueno, se terminó bajando por la propia hemorragia de la Skadi. Es que capaz que si hubiese bajado el tronco antes, bueno, era un poco menos molesto. Como bajó al final con la hemorragia, entonces ahora sí nos va a empezar a aplicar las intoxicaciones alimentarias grises. Que recuerden que necesitamos tener esos debuffos grises aplicados para que la ardilla empiece a perder las inmortalidades cada vez que ingrese al tronco. Acá tuve mala suerte y no saqué ninguna carta de Eli extra. La verdad es un poco molesto. Pero bueno, tenemos que tirar la ultimate sí o sí para curarnos. La ventaja es que no ha rusheado ultimate la ardilla. Es decir, ahora tenemos como un turno extra de gracia, porque cuando use sus 3 cartas no es que va a tener ultimate, sino va a tener simplemente 3 cartas más, que es cierto van a hacer un poco de daño, pero tampoco es tan exagerado. Acá voy a tirar ultimate de Skadi y ultimate de Meliodas, a la vez que rusheo ultimate de Elizabeth. No quiero usar esa carta por si acaso, por si no me salen más cartas de Eli después. No es necesario usar la carta de Elizabeth. Lo importante es asegurarse de que van a tener la ultimate y poder ciclarla, aunque sea una vez más, para no quedar tan mal parados. Acá no sabía si gastar las cartas de Meli del tirón o no, porque preferiría que tener otras, o tener la ultimate de Meli a mano, o bien tener más cartas de ataque de Meli a mano. No quería desperdiciarla porque la ardilla cuando inicia su turno recupera algo de vida. O sea, es cierto que tiene la vida reducida por el efecto de los debuffos, pero la capacidad de recuperación que tiene es más o menos la misma. Entonces, por eso tengo que tener un poco de cuidado con eso. Acá sí ataco con un ataque de Meli, creo, o me lo guardo. No estaba seguro, pero fíjense que tenemos un aumento de estadísticas ahí interesante, tanto por la pasiva de Eli como por la pasiva de Valenti. Lo que no sé, y espero que si alguien lo ha hecho ya con Valenti, que tendría que con Skadi, perdón, tendría que corroborarlo después, es si las desventajas grises influyen para la pasiva de la Skadi. Probablemente no, pero bueno, ahí seguimos aguantando con 3 desventajas aplicadas. Pero bien, ya llegamos al turno, perdón que ahí se me trabó un poquito. Y vamos a ir full con ataques, porque no nos queda otra, no tenemos capacidad de curarnos. Así que estamos muy jugados en términos de vida.
y rematamos con Ultimate de Meliodas para finalizar la partida. Perdón si se cortó ahí abruptamente, pero bueno, es una cuestión de que sin querer apreté el botón de pausa de la grabación. Pero bueno, nos hemos pasado los 3 pisos con Skadi. Debo decir que lo he pasado con más tranquilidad de la que pensaba. La verdad que no confiaba tanto en Skadi y al final terminé siendo un personaje bastante útil. Pero lo que ya dije antes, cuando me preguntaban si tirar o no por Skadi, es si ya tienen a Gloxinia, quédense con el equipo de Gloxinia. No hay necesidad de tirar por Skadi, porque estamos muy cerca del aniversario y se vienen cositas bastante interesantes. Así que bueno, espero que les haya servido el video y nos vemos en la próxima. Adiós.